Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro video al canal. En esta ocasión, como estamos en épocas de terror y todo eso, bueno, decidí traerles un video con esta temática. Y, como uno de los objetos más famosos relacionados al terror, en este video les hablaré sobre la Ouija. Así es, esta tabla que tiene escrito el abecedario, un sí, un no, un hola, un adiós, además de traer un triángulo con un círculo en el medio, el cual aparentemente moverá el ente con el que hagas contacto. Pero, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿En serio hablas con espíritus? Esas y otras preguntas las trataré de responder en este video. Pero antes de iniciar, le quiero mandar un saludo y un abrazo a Gato Fachero, El Chiqui, Juan Medina, Nilmar Bustillos y Olga Catalán, que pidieron saludos en el anterior video, donde les habló de mi estrategia si participara en alguna temporada de Drama Total. La tarjetita del video te está apareciendo arriba a la derecha y puedes ir a verlo, pero después de ver este video. Pero bueno, y si tú, así como ellos, quieres que te salude, puedes comentarlo y te daré corazón o comenta lo que tú quieras. A ellos les mando un saludo y un abrazo y gracias por ver el video y comentar. Pero bueno, ahora sí, ponte cómodo, ve por algo de comer, apaga las luces y sin nada más que decir, vamos a iniciar. Bueno, en términos físicos, por así decirlo, la Ouija es un tablero de madera que tiene alfabeto y números, con el que supuestamente se puede establecer contacto con diferentes entes. Además, se encuentra un sí, un no, un hola y un adiós. Su objetivo es que las personas que integran la sesión se contacten con espíritus o almas en pena, difuntos y también demonios. En medio del tablero se encuentran un puntero, puede ser triangular, hasta incluso un vaso vacío. Los jugadores ponen sus dedos índices sobre el puntero. Para iniciar, cada jugador hace una pregunta y espera a que el puntero se mueva. Supuestamente, la concentración de todos los miembros de la mesa con su dedo apuntando al mismo lugar hace que las energías del más allá muevan esta flecha, permitiendo que el espíritu converse con las personas. Algunos creen que los fantasmas al otro lado son los que guían el puntero, mientras que otros opinan que se trata por sugestión o juego. La ciencia sugiere que no son los espíritus precisamente los que están detrás de los movimientos, pero que la explicación de cómo funcionan no es tan sencilla como se podría esperar. El movimiento de esta flecha se puede deber a dos casos. A veces simplemente uno es el bromista que hace un movimiento intencional de manera suave para que parezca que es producto del esfuerzo colectivo, pero cuando no hay un cómplice activo, el causante del movimiento de la placa por la superficie es causado por nuestro propio inconsciente, en un efecto que en psicología se denomina efecto idiomotor. Este efecto hace que una persona haga movimientos de manera automática y sin quererlo, respondiendo a ideas o emociones del momento. Mientras más uno crea en la Ouija, más se sugestionará a la mente para que realice los movimientos y, por ende, todos terminan formando parte de un autoengaño. De allí que todos nieguen que lo estaba moviendo el puntero, pues en realidad no lo hacen de manera consciente, y basta con que algunos lo hagan para que el resto siga el curso. Además del efecto idiomotor, está nuestro sentido de agencia. Para el que no sepa, como yo antes de hacer esta investigación, el sentido de agencia es nuestra capacidad subjetiva para controlar acciones que influirán en eventos externos. Experimentos han demostrado que nuestro sentido de agencia puede ser manipulado y que nos puede hacer pensar que un espíritu es el que mueve el puntero. Se cree que es debido a los problemas que tiene nuestro cerebro al predecir las consecuencias de los resultados, como por ejemplo cuando levantas la mesa y la mesa se mueve. Sentimos que somos responsables de la acción, es básicamente lo que se conoce comúnmente como superstición. Pero cuando no se coincide, entonces nuestro sentido de agencia disminuye y es posible que podamos atribuir la acción como si fuera de una fuente externa. Además de esas dos sensaciones, también está el contagio emocional. Se sabe que los eventos impactantes y altamente emotivos hacen que los testigos cercanos tengan esas emociones. Así que cuando usamos el tablero con otras personas, la emoción del entorno nos hace empatizar con ellas, lo que nos contagia de su miedo y ansiedad y hace que pensemos que el puntero se mueve solo. Entonces es posible ver una combinación de factores. El efecto idiomotor, un sentido de agencia manipulado y el contagio emocional pueden combinarse para convencer a las personas que el puntero se está moviendo y los espíritus les están hablando. Y, como dicen algunos expertos,
el deseo de la población de comunicarse con los muertos tiende a hacerse más popular en las épocas de agitación social y política. El origen de la Ouija es un poco impreciso y se remonta hasta las hermanas Fox, las cuales fueron unas medium famosas del siglo XIX y pioneras en el mundo del espiritismo. Según Science Alert, uno de los métodos más populares para comunicarse con los espíritus consistía en decir el alfabeto en voz alta y escuchar un golpe como respuesta, lo que les permitía deletrear palabras y mensajes supuestamente de los muertos. Trata de golpes de ruido. Siéntese. Sí. Un golpe significa sí. Dos golpes significa no. Silencio. Seres del otro mundo. Si hay algún espíritu aquí, que lo diga. Sí, dijeron que sí. No es cierto. Pasando el tiempo, como todo, fue evolucionando, usando el telégrafo ya que era un poco rudimentario. El tablero se desarrolló en 1890, donde gracias a Elijah Bond fue introducido a Estados Unidos y fue todo un éxito, tanto que hasta recibió una patente de invención y comercialización un año después, en 1891, declarando al estadounidense Elijah Jefferson Bond como su inventor y a Teresa Melvin y a Charles W. Kennard como titulares, y se vendía como una tabla con propiedades esotéricas añadidas solamente para vender más. Kennard inventó asimismo el nombre Ouija, afirmando que era de la antigua palabra egipcia que significa mala suerte. Afirmaba que su origen se remontaba hasta el antiguo Egipto, aunque no presentó ninguna evidencia que probara tal afirmación. No obstante, a principios del nuevo siglo, en 1900, empezó a caer, ya que muchos medios famosos que la usaron fueron desacreditados públicamente, así que, en teoría, los fundaron. Aunque el interés por el mundo del espiritismo regresó en general después de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, la patente fue vendida a William Fult, antiguo empleado de Kennard, cuya compañía comercializó el juguete, hasta que en 1966 sus dueños vendieron la licencia y el negocio a Parker Brothers, y en 1991 se convirtió en parte de Hasbro. Sí, es a Hasbro la dueña de Monopoly, Play-Doh, Marvel Legends, Nerf y Furby, aunque claro, esas madres sí son del diablo. Y sí, todas esas compañías se dedican a producir juguetes. En fin, el interés continuó hasta el día de hoy. Si no, ¿cómo es que hay tantas películas que usan a la Ouija como elemento maldito? Pero el nombre Ouija, dicho por el propio William Fult, proviene de la combinación de las palabras oui, que significa sí en francés, y ja, que significa sí en alemán. ¿Y ya? Pues sí, no tiene nada de místico, ni maldito, ni nada por el estilo, solo es sí, en dos idiomas. El experimento Bayou es un experimento realizado por el profesor de secundaria Larry Bayou, en el cual los participantes no veían las letras que señalaban. No se formó ni una sola palabra coherente en el tiempo que duró la prueba. Esto demostraría que son los participantes quienes realmente crean las palabras, ya sea de manera voluntaria o inconsciente, y que por lo tanto necesitan ver el tablero. Esto dio pie a la teoría de la acción idiomotriz, sí, la que te platiqué hace rato, religión. Desde el punto de vista religioso, la crítica apunta no a la falta de efectividad del tablero, sino precisamente a su efecto. Según algunas corrientes religiosas, jugar equivale a dar paso a entidades sobrenaturales malignas del más allá, que pueden causar daño a los jugadores. La postura católica oficial es que más allá de los efectos peligrosos de esta y otras prácticas, espiritismo, adivinación, hechicería, las mismas son contrarias al respeto que se debe tener a Dios, porque encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y, finalmente, los hombres, a la vez de un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Catecismo de la Iglesia Católica número 2116. El exorcista José Antonio Fortea, en su libro Suma Demoníaca, afirma que en la mayor parte de los casos de posesión demoníaca se producen tras participar en ritos históricos como la Ouija, espiritismo, macumba, vudú, etc. Catholic Answers, una organización apologética católica, declaró que la Ouija dista mucho de ser inofensiva
ya que es una forma de adivinación, o sea, el de búsqueda de información de fuentes sobrenaturales. Los obispos católicos de Micronesia pidieron la prohibición de las tabletas como medio de comunicación con los demonios. En una carta pastoral, las iglesias reformadas holandesas animaron a sus comulgantes a evitar las ouijas por ser una práctica relacionada con el ocultismo. El sínodo evangélico luterano de Wisconsin también ha prohibido a sus creyentes el uso de las tablas ouija, ya que supone una violación de los 10 mandamientos. Judaísmo. Los judíos creen que el contacto con el espíritu de una persona muerta, si fuera posible, interferiría en su relación con Dios. El uso de la ouija, por tanto, es considerado un asunto seriamente negativo. Oye tú, sí, tú. Si te está gustando el video, dale like, suscríbete, comenta lo que quieras y comparte. Si no lo haces, te voy a matar. Nah, mentira. Pero si me ayudas dándole like, también puedes comentar lo que tú quieras. Si me quieres ayudar más, puedes suscribirte al canal. Y si me quieres ayudar todavía más, puedes compartir el video o el canal o ambos con quien tú quieras. También te quiero recordar que tenemos página en Facebook, cuenta en TikTok, perfil en Instagram. Ve a seguirme por allá para dominar el mundo. Y bueno, sin nada más que decir, sigamos con el video de terror. Bueno, un tiempo fueron ventas en Walmart, sí, la tienda dueña de Bodega Aurrera y Sam's Club, y entre sus estanterías tablas Ouija. Hoy, por otro lado, las puedes conseguir en tiendas locales, tanto en tiendas que solo tengan cosas curiosas y aterradoras, hasta tiendas enfocadas únicamente en el oscurantismo. Como todo hoy en día, también las puedes comprar por internet. Por ejemplo, en Mercado Libre las encuentras desde 297 pesos hasta los 3.500 pesos mexicanos, algo así como 191.75 dólares estadounidenses. En Amazon las encuentras desde 251.39 hasta los 3.989.07 pesos mexicanos, algo así como 218.54 dólares estadounidenses. Bueno, aquí ya les expliqué según la ciencia el cómo funciona la ouija, y hasta te expliqué su origen, que junta el espiritismo con el capitalismo. Pero aquí te voy a contar algunos supuestos testimonios de gente que ha usado la ouija y lo que pasó. Angela Jackson. Angela Jackson, una mujer de Reino Unido, el cual en una reunión espiritista quiso contactar con su padre fallecido, pero en sus palabras, mientras se tomaba una taza de té, estaba hasta atrás en el salón y, de repente, la espiritista empezó a cantar un clásico de Jim Reeves, el cual era la canción favorita de su padre. Después, la psíquica la volteó a ver y le dijo que tenía un mensaje importante de su padre. Estás pensando en usar un tablero Ouija. No lo debes de hacer. Correrás mucho peligro si la utilizas. No lo hagas. Aun con la advertencia, ella sentía un gusto por lo paranormal y, sin pensar en la advertencia, usó la ouija con sus vecinos. Ellos, en medio de la casa iluminada por velas, empezaron a jugar, hasta que el puntero empezó a moverse y deletreó el nombre Ángela. Luego dijo, muere perra, y la puerta se cerró de golpe. Al preguntar quién era, él contestó, Satán. Luego el vaso con el que estaban jugando fue lanzado contra la pared. Meses después, Ángela tuvo un sueño donde un hombre la atacaba con un martillo, dejándola paralizada. Tiempo después, Ángela iba de camino a casa de su vecino, cuando detrás de ella escuchó las palabras «Muere perra». Al darse la vuelta, vio un hombre con camiseta blanca, con un gran martillo en las manos. Mientras gritaba, él la golpeó en la cabeza. Lo siguiente que recuerda es despertar en el hospital, confundida y aturdida. Los médicos le dijeron que había sido atacada y sufría una fuerte fractura en el cráneo. Algún tiempo después, ella dijo, si hubiera hecho caso a las advertencias de mi padre a través de la psíquica, tal vez esto nunca hubiera pasado. Pero ahora quiero advertir a todo el mundo, nunca juegues con la ouija. El mal está al acecho en el más allá. Número 2. También en Reino Unido, un niño jugando con la ouija creyó que estaba hablando con Satanás. Él le preguntó, si eres Satanás, ¿qué quieres que haga? El tablero respondió, M-A-T-A-R. Número 3. La ciudad poseída. El 7 de marzo de 1920, varios ciudadanos del pueblo, El Cerrito, perdieron el norte a la vez. La noticia copó los titulares de todos los periódicos locales, después de que la policía tuviese que detener a 7 personas que caminaban sin rumbo y completamente desnudas por la calle. Todas ellas habían acudido a una sesión de la ouija y lo mismo que les ocurrió a ellos fue extendiéndose por el resto de la población. Uno de ellos, al ser interrogado por los agentes, llegó a contestar que es más fácil contactar con espíritus sin ropa. Hasta 1.200 personas tuvieron que ser examinadas por psicólogos por este extraño comportamiento, que los especialistas catalogaron como histeria compartida. Número 4. El secuestro que se resolvió con la ouija.
En 1978, los profesores de la Universidad de Bolonia optaron por emplear la Ouija para preguntarle a los espíritus el paradero del político Aldo Moro, quien había sido secuestrado por las Brigadas Rojas. Para su asombro, el tablero le respondió deletrando la palabra Gradoli. Aunque no lograron encontrarle con vida, más tarde se conoció que había estado retenido en una casa llamada Via Gradoli, en un suburbio de Roma. Número 5. El matrimonio que acabó con torturas y asesinato. Herbert y Nellie Hurt, de 77 años, eran un aparente convencional matrimonio de Kansas City, que en 1935 protagonizaron un sangriento asesinato, presuntamente incitado por la Ouija. Todo comenzó cuando la esposa decidió sacar el tablero, que le dijo que su marido tenía una aventura con una vecina y que le había ocultado $15,000. Los espíritus supuestamente la convencieron de que la única manera de conseguir la verdad era torturando a Herbert. Tras quemarle y apuñalarle el cuerpo, el hombre seguía sin afirmar nada sobre la supuesta infidelidad, hasta que ella le apuntó con una pistola, y él se vio obligado a darle la razón y decir lo que quería oír, verdad o no. Tras la confesión, Nellie liberó a su marido y dejó la pistola cerca de la cama, momento que su marido aprovechó para hacerse con el arma y matarla. Los tribunales la absolvieron al considerar que el asesinato fue en defensa propia. Número 6. El caso Vallecas. Se considera como el caso más famoso y controversial en España relacionado con la Ouija, teniendo lugar en Vallecas, provincia de Madrid. Estefanía Gutiérrez Lázaro, una joven de 16 años, quiso jugar a la Ouija con dos amigas durante el receso en su colegio. Ella les dijo que ya había jugado antes y las convenció de hacerlo. Una de ellas quiso contactar a su novio fallecido en un accidente de moto y quería averiguar si se encontraba bien. Todo iba bien hasta que los supuestos espíritus empezaron a insultar y amenazar. Una maestra las descubrió y las interrumpió, algo que no debe de hacerse, según las reglas. La profesora mencionó que era precisamente Estefanía la que parecía estar en un trance, mientras las dos amigas se veían aterradas. También dijo ver cómo el vaso guía se rompía y desprendía un humo oscuro que entró en la nariz de la joven. Se notificó a los padres de las alumnas y a partir de ese momento comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la casa de los Gutiérrez Lázaro. Estefanía sufrió cambios de comportamiento repentinos, aseguraba escuchar voces, afirmaba mirar sombras merodeando su cuarto y sus sueños eran perturbados noche tras noche. Casi un año después estaba tan deteriorada la salud de Estefanía que fue internada de urgencias, pero lamentablemente falleció el 13 de julio de 1991 de manera repentina. La autopsia reveló que fue debido a asfixia pulmonar. Los médicos escribieron en el reporte que fue una muerte súbita y sospechosa. Aún con su muerte, la familia afirma que las cosas en su casa no mejoraron. Seguían sintiendo presencias en su hogar y sentían energías que provenían del cuarto de Estefanía. Un año después del aniversario luctuoso, una fotografía de la chica encendió en llamas, situación que no tiene explicación lógica. Y ya para terminar, el caso de Jennifer Lynn Sprigman. Jennifer Lynn Sprigman era una joven de 14 años de Illinois, Estados Unidos. Era una chica de carácter frágil, nerviosa y muy fácil de impresionar. En diciembre de 1972, una de sus compañeras la convenció de jugar. Su problema fue que preguntó algo que según expertos nunca debe preguntarse: ¿a qué edad voy a morir? El tablero le contestó con el número 18 y después escribió asesinada y estrangulada. Pasó el tiempo. Era el 3 de octubre de 1966, Lynn fue brutalmente asesinada, siendo estrangulada. Su asesino no pudo ser identificado. Bueno, aquí ya te conté las dos partes, el punto de vista científico y escéptico y también el punto de vista de creer en estas cosas, pero aquí me voy a meter de lleno en este mundo del espiritismo y ocultismo. Al parecer, estas son las reglas para jugar a la Ouija. Número 1. Es necesario poner dos dedos ligeramente sobre el puntador y por seguridad con al menos otra persona. El peso de los dedos debe estar repartido equitativamente. Lo ideal es no apoyar los codos en la mesa al principio, pues el espíritu aún no tiene tanta fuerza. También es recomendable no cruzar las piernas para no cortar la energía. Número 2. Preguntar si hay un espíritu presente. Hay personas que hacen ritos de entrada, pero no es necesario hacerlo, es tu elección. Sé paciente, a veces los espíritus tardan en llegar. Si ves que se tarda mucho, puedes dejar la Ouija unos minutos y regresar. A veces cambiar a un ambiente más tranquilo favorece para la llegada de un ente o para que en la sesión exista una comunicación más efectiva. Siempre debes estar concentrado. Los ambientes inestables no les gustan a los espíritus. Número 3. Una vez que el espíritu llega a la Ouija, probablemente tenga algo que decir. Pregunta si tiene algún mensaje para ustedes y muéstranse respetuosos con él. Ya que conozcan un poco sobre él, pueden hacer preguntas sobre ustedes o de lo que desean saber. Siempre hablen despacio y claro.
hacer una sola pregunta a la vez. No hay que confundir al difunto. No asumas que porque es un espíritu debes saber todo respecto al pasado, presente y futuro. Puede que algunos sepan mucho, como otros no tanto. Número 4. Debes creer que hay un espíritu ahí, porque realmente lo hay. Pero no significa que debes creer todo lo que dice, pues algunos pueden llegar a decir mentiras. Diga lo que diga el espíritu, no te dejes sugestionar. Número 5. Al terminar debes de despedirte y no puedes irte hasta que el espíritu también se despida para cerrar todo. Cuando guardes la ouija no pongas el apuntador sobre el tablero. Y además te voy a decir las 7 reglas al jugar la ouija. Número 1. Nunca preguntar cuándo te vas a morir. Número 2. Nunca juegues ouija en un cementerio. Número 3. Ya lo dije, pero te lo quiero recordar porque es muy importante. Si vas a jugar, nunca te vayas sin despedirte y sin que el espíritu se despida. Número 4. Nunca hay que jugar a la ouija solo. Número 5. Si deseas ser un familiar o conocido tuyo, realiza un cuestionario. Número 6. Llevar protección, como crucifijo, agua bendita, Biblia, rosario o cruz de San Benito. Y número 7. Nunca retes a un espíritu. Y eso es todo lo que tienes que saber para jugar a la ouija. Personalmente a mí no me interesa, no quiero y dicen por ahí que nunca digas nunca, pero no voy a jugar a la ouija. Tal vez sea miedo, tal vez sea superstición, tal vez no pase nada y viva mi vida tranquila, pero tal vez, solo tal vez, si llegas a jugar, ese sea el primer día donde sabrá Dios que invocaste y te va a joder la vida. Hay una frase que dice que si buscas algo lo vas a encontrar, así que si tú tienes ganas de encontrar un espíritu o un demonio o algo por el estilo, probablemente lo encuentres si juegas este tipo de cosas. No lo sé, pero yo creo que todo tiene un equilibrio. Si existe un Dios, existe un diablo. Así que si hay cosas buenas, también hay cosas malas, muy malas, tanto en este mundo como en el otro. Así que si me preguntaras si deberías jugar, yo te diría que no, porque entre ver si esto es verdadero o falso, no sabes qué te podría pasar. Así que no juegues ni a la ouija ni a ningún otro juego de este tipo. Y menos Charlie, esa madre sí es del diablo sin pedos. Pero bueno, eso fue todo por este video, con temática de terror. Espero y ojalá te haya gustado el video. Recuerda que si es así puedes darle like, así yo sabré que lo hizo y no sé si llega más videos relacionados al terror, pero sí podría animarme a hacer más especiales, por así decirlo. Además de que me ayuda mucho a seguir subiendo contenido. No olvides que puedes comentar lo que tú quieras. ¿Jugarías a la ouija? ¿Ya has jugado? ¿Tienes alguna historia relacionada a la ouija? Si puedes y quieres, déjamelo en la caja de los comentarios. Me gustaría mucho saber sus críticas o opiniones del tema. Si me quieres ayudar más, puedes suscribirte al canal. Y si me quieres ayudar todavía más, puedes compartir el video o el canal o ambos con quien tú quieras. Además te quiero recordar que tenemos página en Facebook, cuenta en TikTok y perfil en Instagram. Ve a seguirme por ella para dominar al mundo. Y bueno, sin nada más que decir, eso es todo. Nos vemos en la próxima. Adiós.